Yo soy la vid y mi padre labrador. Vosotros pámpano, dice el Salvador. Estad en mí y yo en ti, y fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviere en la vid me limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid sin desmayar lo que deseas tú. El Dios de amor que te ama a ti te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que lleváis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejar mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Fácil será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado Señor, mi fortaleza eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.
Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale
Entonces, mis hermanos, hoy, siguiendo con nuestro estudio de los eventos de los últimos tiempos o escatología, vamos a ver el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Y su interpretación. El sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Otros le llaman también el tiempo de los gentiles. ¿Ve? Ya vimos en el estudio anterior, vimos con respecto a el arrebatamiento de la iglesia, ¿se recuerdan? ¿Sí lo vimos? Bueno, ahora vamos a ver el tiempo de los gentiles, o que es lo mismo que el sueño de Nabucodonosor, desde el punto de vista, que es lo mismo desde el punto de vista escatológico, y su interpretación. ¿Ve? Entonces vamos a estar desarrollando este estudio. Va a ser un poquito más largo que el arrebatamiento de la iglesia, pero tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo, para que ustedes vean desde la raíz. Mis hermanos, este sueño de Nabucodonosor todavía está en su cumplimiento, y de eso hace más de 2000 años de este sueño. ¿Por qué estamos en su cumplimiento? Porque usted verá en el mismo sueño de Nabucodonosor las 70 semanas de Israel. Y ya con eso le hablaré con más detalle. Entonces, mis hermanos, para que tenga un poquito de contexto teológico e histórico, Daniel, el libro de Daniel, fue escrito para alentar a los judíos exiliados al revelar el programa de Dios para ellos. ¿Qué significa los judíos exiliados? Los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿De acuerdo? Para alentarlos a ellos. Tanto durante como después del tiempo del poder gentil en el mundo. Preeminentemente sobre cualquier otro tema, en el libro es el control soberano, como cualquier otro tema en el libro, es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes. ¿Están entendiendo? Todos los gobernantes y naciones, y su reemplazo final con el verdadero rey. Mire por dónde comienza eso, por el sueño de Nabucodonosor, hace más de 2000 años, y todavía el establecimiento del nuevo rey, a reemplazo final con el verdadero rey, que todavía no ha llegado. O sea, todavía estamos en el sueño de Nabucodonosor. Pero queremos que ustedes explicarles desde el inicio. Por eso no va a ser un estudio corto, sino que va a tomar su tiempo. Los versículos claves son, vaya por ejemplo al capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional, pero ahora al versículo 20, y dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Y así también podemos ver el verso 44 de ese capítulo 2, que dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ustedes saben cuál reino es ese, ¿verdad? El reino de nuestro Señor. Y dice: ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá
a todos estos reinos, pero él permanecerá, ¿por qué tiempo? Para siempre. Todo eso comienza desde el sueño de Nabucodonosor. Y todavía no se ha cumplido hasta que Cristo instale su reino. ¿Ven? Cuando se cumple las 70, la semana número 70 de Israel. Entonces, por eso estamos iniciando por aquí. Entonces, Dios no había sufrido derrota al permitirle a Israel caer. Por ejemplo, cualquiera pudiera pensar que al Israel ser llevado cautivo a Babilonia, derrotaron a Dios. No, Dios no ha sufrido derrota. Por ejemplo, miren mismo en Daniel capítulo 1, ese evento cuando Israel fue llevado cautivo, o por lo menos la parte que quedó del pueblo de Israel, porque era un reino dividido, ¿verdad? En dos, Israel se dividió en dos después de Salomón. ¿De acuerdo, mis hermanos? Israel se dividió en dos. El hijo de Salomón, Roboam, continuó siendo rey sobre el reino del sur, o sea, Judá, mientras que Jeroboam llegó a ser el rey de las 10 tribus del norte. O sea, ¿cuántas tribus eran? 12. El reino se dividió en dos. Imagínense, mis hermanos, que haya una revolución en un país y uno coja un pedazo del país y el otro la otra mitad del país. Eso pasó con Israel por desobedecer a Dios. Uno se quedó con la mayoría, 10 tribus, y el otro se quedó con Judá, 2. Entonces, en los años siguientes, hubieron 19 reyes en el norte y 27 reyes en el sur. Era Israel, pero dividido. ¿De acuerdo, mis hermanos? Reyes por allí y reyes por allá. Entonces, mis hermanos, el reino del norte duró, porque este libro, mis hermanos, como oraba nuestra hermana Daisy, vamos a ver no solamente profecías, sino historias que acontecieron en el tiempo, historias reales, porque la Biblia es un libro también que habla de historias reales de la humanidad. Yo no lo estoy haciendo un cuento o algo que quizás nunca pasó. Sí pasó. Y eso es lo que la humanidad no quiere entender, que la Biblia es un libro tan actualizado como lo ha sido siempre, en cada época. Entonces, vamos a ver en este libro historias, pero también profecías. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, el reino del norte duró, antes de que Cristo naciera, desde el 933 hasta el 721, antes de que Cristo naciera, antes de Cristo. Por eso en la historia, en la escuela, nosotros hemos escuchado fechas antes de Cristo, ¿verdad que sí? Porque Cristo dividió la humanidad en dos: antes de su llegada y después de su llegada. ¿En cuál estamos viviendo nosotros? ¿Antes o después de Cristo? Después de Cristo. Después de Cristo, es evidente, porque Cristo nació ya. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso tiene sentido para lo que vamos a ver más adelante, mis hermanos, porque hay gente que confunde las cosas. Entonces fue que el pueblo fue llevado cautivo a Siria por Salmanasar. El reino del sur duró desde el 933 antes de Cristo hasta el 605 antes de Cristo. Fíjense que las fechas van en descenso, no como ahora en aumento. Por ejemplo,
Estamos en el 2021, el año que viene 2022, el año de arriba 2023. Las fechas de antes de Cristo es en descenso, hasta que llegue el año cero de la humanidad y vuelve y comenzó Cristo con el siglo primero, siglo segundo, y ya vamos por el 21. Entonces, fue Nabucodonosor quien llevó a Judá en cautividad a Babilonia. Salmanasar llevó a Israel a Asiria, pero Nabucodonosor llevó a Judá a Babilonia. La deportación final y destrucción de Jerusalén tomó lugar en el año 586 antes de que Cristo naciera. O sea, 586 años antes de que Cristo naciera. O sea que ya habían cientos de años que la gente estaba viviendo antes de Cristo. Y con problemas también, como es obvio, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en ese capítulo 1 de Daniel dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. O sea, mientras Joacim estaba reinando, ¿quién vino a pelear contra él? Nabucodonosor. ¿Rey de dónde? De Babilonia. ¿Y qué sucedió? La sitió. Mis hermanos, esto vino como castigo de parte de Dios por su desobediencia. Si nosotros no atendemos al consejo de Dios y seguimos en desobediencia, Dios va a mandar a nosotros situaciones difíciles por causa de nuestro pecado. Hasta que no nos arrepintamos de algún pecado y nos apartemos, como dice su palabra, vamos a sufrir los castigos y las consecuencias de ese pecado, los castigos de Dios. Así que lo más recomendable para cada creyente es, si estamos en pecado, hemos cometido algún pecado, salgamos de eso, porque Dios nos va a castigar entonces, para que aprendamos la obediencia. Bueno, entonces, mis hermanos, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿A quién dice que fue Joacim que ganó la batalla o fue Dios que le entregó ¿fue Nabucodonosor que ganó esa guerra o fue Dios quien entregó a Joacim al rey de Babilonia? Fue Dios. Miren lo que dice ahí. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios permitió que destruyeran a Joacim, lo destituyeran de su reinado y se lo llevaran preso. Dios fue que lo entregó. No quiera usted y yo que Dios nos entregue. Andemos rectamente, ¿eh? Y que no solamente eso, a veces el castigo no solamente viene a nosotros como persona, arrastra a todo el que está alrededor de nosotros. Mientras nosotros no entendamos que tenemos que obedecer a Dios, Dios lo va a hacer de manera que no nos guste. Mire que la desobediencia de estos reyes, y no tenemos tiempo porque no es el momento de decir en qué fue que desobedeció. Solamente sabemos que desobedeció por la palabra del Señor, que da más detalles más adelante o más atrás en los libros de Reyes. No solamente él tuvo problemas personales, sino que arrastró al pueblo completo. De hecho, el pueblo completo fue llevado cautivo. Dice, mire, entregó en manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Y esos utensilios tenían la culpa?
Pero por el pecado de Joacim, arrastró su pecado, el castigo de ese pecado arrastró todo el que estaba debajo de él o en su alrededor. Cuando usted y yo cometemos pecado, no solamente a veces nos afecta a nosotros, sino también a todo el que está a nuestro alrededor, y sufren por culpa de nosotros. Andemos en paz con Dios, o en santidad, mejor dicho. Y dice, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. ¿A la casa del Dios de quién? Del rey de Babilonia. Síganme el hilo. Estamos en el capítulo 1, estoy en el 2 todavía. Y dice, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, porque eso era un botín. Eso era un botín. ¿Qué significa un botín? Con todo lo que arrasaban, las riquezas de los pueblos que conquistaban, se lo llevaban para ellos. Jerusalén siguió estando ahí, pero pobre, que después, en los libros de Nehemías, usted va a ver que Israel y Judá estaba pobre, porque no tenía riquezas. Vivieron ahí los menos poseídos, o los más desposeídos. Entonces, y dijo el rey a Aspenaz, ya estaban en Babilonia. ¿Ve? ¿Quién estaba en Babilonia ya? Todo el pueblo de Judá, o por lo menos los más pudientes de Judá, la mayoría. Solamente se quedaron los pobres, los más pudientes. Ya estaban viviendo en Judá. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? Es para que ustedes tengan, mis hermanos, el contexto o la raíz de dónde viene el sueño de Nabucodonosor y cuándo aparece Daniel en la escena. Mire qué sucede. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos. El rey le bajó una orden ¿a quién? Al jefe de quién, mis hermanos, de los eunucos. ¿Quiénes eran los eunucos? Los hombres que estaban alrededor del reinado, ayudando, sirviendo, quizás cocinando y esas cosas. ¿Por qué eunucos? Porque lo castraban para que no vaya, ¿verdad?, a tener nada con la esposa del rey o la mujer del rey. Puede entrar, mi hermana. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Le dijo al jefe de los eunucos, ¿qué cosa? Que trajese de los hijos de Israel. ¿De quiénes, mis hermanos? De los hijos de Israel. ¿Y dónde estaban los hijos de Israel, mis hermanos? Presos, cautivos, esclavos. ¿De qué reino? ¿Del reino de quién? De Babilonia. De los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿A quiénes le iba a traer? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Ve? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Tráiganme los mejores, la cremita, como decimos aquí, de los muchachos de Israel, que ustedes trajeron cautivo de allá. Tráiganme esa gente, lo mejorcito, e idóneos para estar en el palacio del rey. Porque ¿cuál va a ser su trabajo, mis hermanos? ¿Estar a dónde? En el palacio del rey. Él no iba a tener a cualquier persona ahí. Esa era la cara de su reino. Y el reino de Nabucodonosor era un imperio, era como Estados Unidos hoy, o más que Estados Unidos.
trabajar allí en la Casa Blanca en Estados Unidos, cualquiera. O aún en este país, usted trabajar, bueno, si usted está pegado con el gobierno y el partido, usted puede trabajar en el palacio. No se necesita mucho. El primer requisito es que usted sea del gobierno, como dicen, en este país. Bueno, y que les enseñase, porque vienen de otro país. ¿Qué le iban a enseñar, mis hermanos? Las letras y la lengua de los caldeos. Estas eran algunas de las cualidades que debían tener los judíos, mis hermanos, que eran adiestrados en los asuntos del Estado. En el aspecto físico, debían ser libres de todo defecto o incapacidad. ¿De acuerdo, mis hermanos? Como lo leímos anteriormente, ahora con más detalle. Además de hermosos, es decir, de un aspecto agradable ante la mirada pública. Por ejemplo, decir: wow, pero ese joven sí es apuesto, qué buen mozo. ¿Quién de nosotros estuviéramos ahí? ¿Me hubieran sacado a mí? ¿O lo hubieran sacado a usted? Entonces, otro es el aspecto mental de inteligencia superior. O sea, no solamente que fuera buen mozo, porque hay algunos caritas por ahí que los ponen en algunas empresas o participar en qué, y tienen una cabeza hueca. Y en el aspecto social, sobrios y refinados para la representación del liderazgo. Sobrios y refinados. Las edades de los neófitos oscilaban entre los 14 y los 18 años. O sea que podemos decir que Daniel estaba entre los 14 y ¿qué? Y 18 años. Entonces, mis hermanos, el versículo 5 dice: y le señaló el rey ración para cada día. O sea, ¿qué era lo que iban a comer, mis hermanos? No era cualquier cosa. Eran gente que iban a estar delante del rey, entonces tenían que estar bien papeados. De la provisión de la comida del rey, o sea, ellos iban a comer, ¿de qué comida, mis hermanos? De la misma que comía ¿quién? El rey. ¿Usted cree que el presidente Abinader come cualquier comida? Y cocinada por cualquier persona. Cualquiera le gustaría comer la comida que come el presidente, ¿verdad? Pero yo doy gracias al Señor por la comida que prepara mi esposa. Esa es la mejor comida. La de mi mamá también. Y porque se hace con amor, ¿verdad que sí? Y además dice la palabra de Dios: teniendo sustento y abrigo, ¿qué pasa? Estemos contentos con eso. Y si no me gusta un plato, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo aprenderlo. Bueno, entonces, mis hermanos, ¿qué sigue diciendo? Que de la comida del rey y del vino que él bebía. Eran unos muchachos que iban a ser bien preparados, porque ¿a dónde era que iban a trabajar? Al lado del rey. Y que los criase 3 años. ¿Qué tiempo era que iba a estar el entrenamiento? 3 años, porque le iban a enseñar la lengua ¿qué? Caldea. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y dice el versículo 6: entre estos, ¿quién estaba ahí? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos ¿de dónde? De Judá. ¿De dónde fue que vinieron ellos? De Judá. O sea que ellos fueron traídos como ¿qué? Esclavos. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres. A Daniel, ¿cómo le puso? Belsasar. A Ananías, ¿cómo le puso? Sadrac. A Misael, Mesac.
y Azarías Abed-nego. ¿Qué sucede con esto, mis hermanos? Que un factor clave en el lavado cerebral que formaba parte del adiestramiento babilónico era la asignación de nombre muy distinto al nombre de nacimiento. Daniel ya jamás se iba a llamar Daniel en Babilonia. Ahora se iba a llamar ¿cómo? Belsasar. Esto ligaba a los iniciados con los dioses locales y era una expresión de rechazo a sus lealtades religiosas del pasado. Eso es para que no se acuerden jamás, nunca más ¿de quién? De Israel y del Dios de Israel. Jamás iban a ser leales a Israel y a su Dios. Ahora, para los babilonios, ellos tienen un nuevo Dios y tienen un nuevo reinado. ¿Qué es lo que quieren? Óigame bien, mis hermanos. Eso es exactamente lo que siempre han querido hacer las potencias. Y ahora con esto de la ideología de género, una agenda global, ¿qué es lo que se quiere hacer? Cambiar, se parece mucho a lo que estamos viendo hoy en día. La ideología de género, mis hermanos, quiere la ideología de género y la agenda global quiere desconstruir la sociedad. Ellos mismos lo dicen, desconstruir la sociedad. ¿Y en qué consiste la desconstrucción de la sociedad? Que lo que le enseñaron a usted ya no sirve. Que se olvide de eso. Olvídese de que a usted le daban pela. Eso cambió. Usted no se recuerda que en el Código Procesal Penal que se piensa aprobar va a desaparecer la pela, pero la pela justa. Yo no estoy de acuerdo con el maltrato a los niños. El nombre no tiene maltrato. Pero una pela justa, bien dada, sin abusos, porque la palabra de Dios condena el maltrato. Dice la palabra de Dios que no provoques a ira a tu hijo y tú no lo castigas para destruirlo. No se apresure tu espíritu a destruir a tu hijo. Pero dice la palabra de Dios, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, ¿qué está proponiendo esta sociedad dominicana? No le des pelas a tu hijo, y según los principios bíblicos es que lo están preparando para el Seol, para el infierno, para que se pierdan. Porque donde primero comienza la corrección es en la casa. La sociedad no te corrige a tu hijo como lo corrige tú en tu casa. De ahora en adelante, si se aprueba ese Código Procesal Penal, mis hermanos, a usted se le puede someter a la justicia porque le dio una pela a su muchacho con una vara. Si le dio físicamente, a usted la ley lo pueden someter a la justicia, si usted no lo sabía, si se aprueba eso así. Y fue porque la primera dama de la República bajó una línea a los diputados un día antes diciendo que sean sensatos, que no retrocedamos al aprobar un Código Procesal Penal donde se maltrate a los muchachos. Y al otro día los diputados, como borregos, con el rabo metido entre las piernas, los que obedecen a su línea, de una vez aprobaron, quitaron un párrafo ahí que había como excepción para así poder dar pelas justas. Y por la presión internacional, UNICEF, dice en defensa de los niños, y lo que está mandándonos a criar rebeldes, y las cárceles se van a llenar más. No vamos por el camino correcto. Y estemos atentos para que no se apruebe el aborto legal. O sea, mis hermanos,
Desconstruir la sociedad es eso. Que ya no es el matrimonio entre un hombre y una mujer. No, dos hombres se pueden casar y dos mujeres. Eso es desconstruir la sociedad. ¿Qué es desconstruir la sociedad también? Que ya usted no puede decirle a su hijo que es hembra o que es varón. Déjelo que él decida si es hembra o es varón. Cosas tan absurdas que la ciencia, la biología lo demuestra. Bueno, mis hermanos, eso que hizo Nabucodonosor, que se olviden de todo. Mire, por ejemplo, ¿a quién le están echando la culpa de los que no se quieren vacunar? A los evangélicos. Siempre le cargan el dado a los evangélicos. Ahora, se ha hecho una encuesta, ¿cuántos evangélicos se han vacunado y cuántos no se han vacunado? Para usted estar hablando. Pero porque 2 o 3 evangélicos salieron oponiéndose a la vacuna, ya dicen que todos los evangélicos se están oponiendo. Porque no solamente vea esto de la vacuna, es que nos ven como obstáculo al progreso, como llaman ellos. Porque ellos dicen que abortar es un progreso en defensa de la mujer. ¿Y que los evangélicos decimos? Eso es pecado. No podemos aprobar un asesinato legal de un indefenso. Pues decir, eso se dice que la mayoría de los países desarrollados están aprobando eso y nosotros somos de los únicos, de los más feos, dicen ellos. De los más feos no, los que más principios tienen, o por lo menos hasta ahora no lo han abandonado. Bueno, seguimos, mis hermanos. Pero me llama la atención que es la misma agenda que tenía Nabucodonosor, es la misma agenda de hoy. Desaparecer todo lo anterior. Seguimos. Daniel, el nombre de Daniel, oiga cómo significaba. Dios es mi juez. Si usted oye un muchacho que le llaman Daniel, su nombre significa que Dios es mi juez. Pero le dieron el nombre de Belsasar, que significa Bel protege al rey. Bel protege, mire, de Dios es mi juez, que significa Daniel, ahora Belsasar, que Bel protege al rey. O sea, un ídolo protegiendo al rey. Ananías significa la gracia del Señor. Y ahora fíjese el nombre que le cambiaron a Sadrach, que significa mandato de Acú. Otro ídolo, otro dios falso. Mandato de Acú, otro dios babilónico. Misael significa ¿quién es como el Señor? Y se lo cambiaron por Mesac. ¿Quién es lo que Acú es? O sea, nadie más como Acú, que es un dios babilónico. Y por último, a Azarías, que significa Dios es mi ayudador, se lo cambiaron por Abed-Nego, que significa siervo de Nego. O sea, otro dios. El dios de la vegetación, que también se llamaba Nebo. Ustedes, mis hermanos, ¿y qué es lo que quieren hacer con nuestros muchachos también? Lavarle el cerebro en las escuelas con nuevas enseñanzas contrarias. Porque eso que yo le estoy diciendo, ¿dónde es que se va a enseñar, mis hermanos? Y ya se está enseñando en los hijos que van a las escuelas desde 3 años. Le van metiendo eso, le van metiendo eso, le van metiendo eso, hasta que ellos van a hacer, si usted y yo no lo formamos bien en la casa. Pero la mayoría de las escuelas son públicas, la mayoría de los padres son impíos. Imagínense cómo va a estar la sociedad.
Entonces, ¿quién va a ser el feo de la sociedad según la sociedad? Los hijos de nosotros y los nietos. Por eso es que Cristo está a la puerta. Entonces, si usted y yo no lo preparamos bien en la casa, va a llegar el muchacho a la casa con una enseñanza que usted nunca le puso, con costumbres que usted nunca le ha dado. Porque usted sabe cuántas horas están pasando nuestros hijos en la escuela. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y hay que saber bien dónde apuntamos nuestros estudiantes, nuestros muchachos. Porque si se lo dejamos a la escuela pública, si no lo afianzamos bien en la casa, la escuela te lo va a transformar a la agenda que ya está en el Ministerio de Educación. Y se va a ampliar más por la presión internacional, pero también componenda con el gobierno. Este gobierno y todo lo que viene por el pasado fue que lo introdujo. Y va a seguir. Eso nadie lo va a cambiar. Solamente Dios o cuando Cristo nos lleve. Porque todo esto tiene que volverse un caos. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero preparémonos, mis hermanos. Ahora vamos al capítulo 2. Le hice una introducción, mis hermanos, a este estudio. Ahora vamos al capítulo 2. ¿Qué vemos allí en el capítulo 2 de Daniel? Debido al tópico, fíjese, eso sucedió en el año 605, según lo que hemos estado estudiando, el cual fue el comienzo de la deportación de Judá a Babilonia. Volvemos allá. Esa fecha marca el comienzo del gobierno por los gentiles sobre la tierra de Israel y el punto de partida de los tiempos de los gentiles. También, mis hermanos, Dios permitió que Israel fuera cautivo. No es porque Dios no lo quiso proteger. Perdón, no fue porque destruyeron a Dios o le ganaron a Dios. Como Dios lo protegía a ellos, tú ves que Dios no es nada. Lo llevamos cautivo como quiera. No, porque ya leímos que fue Dios que lo entregó, ¿verdad que sí? Sino que providentemente Dios estaba cumpliendo sus propósitos seguros hacia un despliegue completo de su Rey, el Cristo exaltado. Tenía que cumplirse. Con eso inicia que un día Cristo va a ser coronado, puesto Rey, un día. Amén. Gloria al Señor. O sea, Dios tiene su agenda. Y la agenda globalista, la ideología de género no la va a acabar. Todo lo contrario, está dentro de la agenda de Dios. Y el hombre la acelera. O la cumple, mejor dicho. Es para el despliegue completo de su Rey, el Cristo exaltado. Él soberanamente permitió a los gentiles dominar a Israel. Porque, ¿quiénes son los gentiles, mis hermanos? Todo el que no es judío es gentil. Babilonia llevó cautivo al pueblo de Dios. Después de Babilonia vino, que lo vamos a ver en el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor se soñó eso, o Dios le dio ese sueño a Nabucodonosor. Israel fue cautivo ¿por quién? Primero por Babilonia. Después vino Babilonia, fue destruida por el reino Medo-Persia. Seguían cautivos Israel. Después del reino Medo-Persia vino Grecia. Todo eso está en la historia, mis hermanos. ¿De acuerdo? Después de Grecia vino Roma y la destruyó, la tumbó y se quedó Roma gobernando. Roma, que en el gobierno de Roma, bajo la gobernancia de Roma, fue que Jesús nació. Recuérdense que los romanos, ¿recuerdan los romanos, mis hermanos?
Bueno, y hasta el día de hoy entonces, hasta el año 60, 1960, Israel fue desplegado por diferentes naciones. Desplegados por diferentes naciones. Ya Israel no era una nación, ni estaban todos en un grupo. Ahora eran en diferentes naciones, desplegados por el mundo entero. Hasta que en el 1960, o en los años 60, en la década de los 60, Dios permitió que se fundara lo que hoy llamamos el Estado de Israel, que es el que usted y yo escuchamos en las noticias y en la historia. ¿Y quiénes formaron el Estado de Israel? ¿Usted sabe quiénes formaron el Estado de Israel, mis hermanos? Comenzaron a venir judíos de los 4 puntos de la tierra para allá su país, a poblarlo. ¿Pero de dónde viene eso, mis hermanos? ¿Desde dónde? Desde Babilonia, desde Nabucodonosor. Y ahora fue en la década de los 60 que otra vez Israel fue país independiente y soberano. Pero está rodeado de enemigos que quieren destruirlo otra vez. Pero Dios tiene planes. Estamos en historia, mis hermanos. Yo le estoy diciendo que este libro se trata de historias y profecías. Por eso es que Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a esta antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca. Amén. Hasta la venida de Cristo. Esto que estamos viviendo no es coincidencia. Todo esto está en la agenda de Dios. Y los tiempos irán peores. Estas etapas en poder gentil son presentadas en los capítulos 2 que vamos a ver y el 7. El 7 no lo vamos a ver completo, sin embargo algunos versículos. Este mismo tema también incluye la experiencia de Israel, tanto en derrota como finalmente en bendición del reino, pero ya eso lo tratan los capítulos 8 a 12 que no lo vamos a tener. Un aspecto clave dentro del tema principal del control soberano de Dios es la venida del Mesías para gobernar el mundo en gloria sobre todos los hombres. Un día viene Cristo a gobernar sobre todos los hombres. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 35. ¿Qué dice? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y el 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El gran Dios. Porque ellos tenían varios dioses, pero solamente hay un gran Dios. Le ha mostrado a quién, a Nabucodonosor, ¿qué cosa? A través del sueño, lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Eso ya lo vamos a ver cuando Daniel interprete el sueño. No se pierda estos estudios, mis hermanos. Y mis hermanos, Él es como una piedra, Cristo, ¿verdad? En el capítulo 2, y como un hijo de hombre en el capítulo 7. En el capítulo 2 se ve como una piedra, y en el capítulo 7, que lo vamos a ver de pinceladas más adelante, como el hijo de hombre. Además,
Él es el ungido, o sea, Cristo es el ungido, el Mesías. Ungido significa Mesías. En el capítulo 9:26 se le ve así. El capítulo 9 provee un marco cronológico desde el tiempo de Daniel hasta el reino de Cristo. Bueno, mis hermanos, yo iba a iniciar el capítulo 2, como les dije, pero ya seguiremos el capítulo 2, Dios mediante, en la próxima entrega de este estudio. Solamente hemos visto en esta mañana la introducción. El que no estuvo en esta mañana, cuando iniciemos el capítulo 2, no va a saber por qué iniciamos el capítulo 2, qué pasó antes. Pero ya usted sí lo sabe. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar. Padre, gracias te damos por darnos la bendición. Señor, nada de esto ocurre porque ocurre o por casualidad. Usted tiene total control de la humanidad. Esto que estamos viendo es simple cumplimiento del tiempo y que nos debe alertar a nosotros a estar firmes y no bajar los brazos, porque de que como quiera se van a cumplir las cosas, sino todo lo contrario. El que sea santo, santifíquese todavía, y a estar firmes en oración, batallando contra el pecado, y no desmayar, sino seguir adelante en los que nos toca hacer en esta generación, en este tiempo. Así que, Señor, anima a los hermanos con estas cosas que estamos hablando. Anímales a seguir adelante trabajando para ti en tus cosas. Y, Señor, los que no te conocen puedan ser salvos y puedan ser parte del reino de Cristo cuando sea instaurado aquí en la tierra. Siga, Señor, dirigiendo lo que resta. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén.